y felicidad, le da su compañía en la soledad, lo declara libre de condenación. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. Si tú quieres conocer a ese Cristo de poder, entrégale tu corazón y verá lo que puede hacer. A los demonios puede sujetar, a los enfermos puede sanar, al que está caído puede levantar, a los muertos puede resucitar. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. Amigos, amigas, hermanos pastores, diáconos y miembros del cuerpo administrativo eclesiástico, hermanos visitantes, presidentes de jóvenes y su directiva en general, y toda la congregación presente, es para nosotros la Sociedad de Jóvenes Emmanuel de la iglesia de Westbury, Nueva York, donde pastorea nuestro querido pastor Roberto Hernández. Es una bendición y un privilegio poderlos presentar ante el Señor y ante ustedes para presentar este tema, el cual hemos titulado Las consecuencias del pecado, esperando que sea de mucha bendición para vuestra vida. Y la Sociedad de Jóvenes les saluda con un Dios les bendiga. Introducción. El pecado es descrito en las Sagradas Escrituras como la transgresión a la ley de Dios, pues así lo describe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4. El pecado tuvo su origen con Lucifer, el lucero, el hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles. Y él, no contento con ser todo eso, él deseó ser semejante a Dios, pues así lo relata el libro del profeta Isaías en su capítulo 14, verso 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono en el monte del testimonio, y me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En el libro de Génesis, en su capítulo 3, describe la rebelión contra Dios y contra su mandamiento. A partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas generaciones y raza humana.
y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado el pecado de él, pues así lo dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, pues a través de Adán la inclinación al pecado entró en la raza humana y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza, pues cuando Adán pecó su naturaleza interior fue transformada por su pecado, concibiendo así la muerte espiritual, la cual pasaría a todos los que fuesen después de él. Y esta es la condición conocida de cómo hemos heredado el pecado de él. Así como heredamos características físicas de nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza humana y caída. Y el rey David decía, he aquí en el libro de los Salmos, en su capítulo 51, verso 5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo coloca esta perspectiva en Romanos capítulo 3, verso 20, dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El libro del profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos, ni su oído se ha grabado para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de él para no oírlo. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 8 al 10 dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos. Amén. Así quedará, mis hermanos, con el desarrollo del tema. En el huerto, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia y de interrumpida comunión con Dios. No había pecado alguno, pero Satanás tentó a esa primera pareja y ellos desobedecieron a Dios, trayendo sobre todos sus descendientes la maldición del pecado. Su transgresión fue el modelo para todo pecado. Pregunta, ¿cómo sedujo Satanás a Eva para que desobedeciera a Dios? Observen la sutil tentación de Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 1. Amén. Son muchas las consecuencias del pecado en la vida de quienes lo cometen, pero lo más importante es que nos aleja de Dios. La gente trata de justificar su pecado, culpando a su herencia genética o sus circunstancias. El primer pecado lo cometieron en el paraíso. Las dos personas quedaron con Dios. Según Satanás, Dios estaba privando a Adán y Eva de algo bueno. Las dos sencillas afirmaciones. Amén. El deseo se volvió realmente acción y Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. El pecado sigue funcionando como un plan, concebido en esos canales. Santiago capítulo 1, versículo 14 a 15. A menudo el pecador sigue comenzando con los que desviaron a Eva, la oferta de satisfacción y el deseo por tener algo más de lo que poseemos, pero oculto en esas soluciones está el pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siempre el pecado lo desvía de la cena que Dios proveyó para nosotros y nos lleva a pero si no pecador y muerte, las circunstancias de Adán y Eva en el huerto cambiaron y Amén. Gloria a Dios. El huerto era un paraíso y Adán y Eva habían vivido en un perfecto estado de para participar del fruto produjeron lo que implicaba el nombre del árbol, el conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9 al 17. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pregunta, ¿cómo afectó a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal? La mentira de Satanás se hizo patente inmediatamente después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Habían sido semejantes a Dios antes que hubiera pecado porque habían sido
saldrán mal porque desobedecieron el mandato de Dios. Después de que desobedecieron el recién hallado conocimiento a Adán y Eva, entonces les mostró que estaban desnudos. Sintieron la profunda vergüenza. Entonces cosieron hojas de higo para cubrirse desnudos, aunque pudieron ocultarse mutuamente sus desnudos. Entonces no pudieron esconderse de Dios. Amén. El huerto, que una vez fue un lugar delicioso para vivir, se convirtió en el escondite de Adán y Eva para huir de su creador, cuya presencia también no podía evitarse su encuentro con Dios. Y cuando ocurrió el resultado del pecado, apareció con toda claridad. Pregunta, ¿por qué trata la gente de esconderse de Dios? Adán y Eva no tuvieron miedo delante de Dios hasta que pecaron. Una vez que pecamos, le tememos al Dios que antes amábamos. Los que pecan hacen esfuerzos desesperados para ocultar sus maldades. La razón es sencilla: el pecado condena, hace que el pecador tema encontrarse con un Dios puro y santo. Amén. Más que había dicho Dios a Adán y a Eva respecto a esto. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. A fin de impedir que Adán y Eva siguieran viviendo en estado pecaminoso, Dios los expulsó del huerto. Sabía que una vez le hubieran desobedecido, había la posibilidad de que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado pecaminoso. En su misericordia, Dios aseguró de que esto no pudiera ocurrir. Génesis capítulo 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto y del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. La pregunta interesante y misteriosa de contestar es: ¿por qué nosotros culpamos a otros por nuestros pecados? Veamos cómo Adán y Eva interactúan con Dios para responder esta pregunta. Génesis 3, 11, 13. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Primero Dios creó un ser humano que este inicio ya tenía en sí un ego. Este ego se manifiesta en Adán cuando le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Con esta conducta Adán le está diciendo a Dios: yo no soy culpable. Es evidente que este inicio el hombre hace uso de su ego para defender su posición de humano. Amén. En segundo lugar, Eva, habiendo sido formada de la costilla de Adán, también sale a su defensa, y siendo ella la ayuda idónea de él, también defiende su errada posición. Y ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. Después de esta interacción con Dios, Adán y Eva se encuentran. Amén. Es evidente que Caín no se presentara delante de Dios con fe, además la persona de Caín no se hubiera cambiada. Si Caín no hubiera deseado agradar a Dios, se habría humillado ante Dios. Caín permitió que entrara en su vida la ira y el resentimiento, al igual que su padre, que no pudo rechazar el fruto a pesar de la provisión de Dios. Caín no calmó su ira. Amén. El pecado que separó a Adán y a Eva el uno del otro y que los apartó de Dios, ahora llevó a un final sangriento en la relación entre Caín y Abel. Caín se convirtió en el primer homicida del mundo. La historia de Caín y Abel no termina con el asesinato de Abel a manos de Caín, más bien continúa contando la relación deteriorada entre Caín y Dios.
El pecado de Caín tuvo dos resultados. Amén. Gloria a Dios. Caín tomó conciencia de lo que había hecho y lanzó un grito profundo de dolor. No puedo soportar semejante culpa. Ahora me eché de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de la presencia de Dios. Esto nos enseña que todo pecado se origina en la naturaleza corrompida del hombre. No proviene de algo externo, sino que brota desde lo más profundo de su ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, Caín volvió a pecar, al mentirle a Dios respecto a su hermano. Génesis 4:9. En segundo lugar, Caín incurrió en castigo por sus actos malvados. Una vez más, lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén. Aparece en la vida de Caín el evitar las preguntas directas de Dios, el castigo por transgredir la orden de Dios y por último la separación de Dios. Hoy los hombres y las mujeres siguen el mismo patrón de conducta. El pecado los aleja cada vez más de Dios. Los culpables a menudo mienten y buscan la forma de ocultar el pecado. A la larga, al menos que se arrepientan, afronten el castigo por el pecado, la eterna separación de Dios. El pecado podría traer placer por un tiempo corto, pero siempre resulta en tristeza. Al final Dios puso una maldición sobre Caín por causa de sus pecados. Hubieron dos aspectos de estas maldiciones. La primera es que la tierra no le volvería a dar sus fuerzas. Y en segundo lugar, Dios dijo a Caín que él sería errante y extranjero en la tierra. Siempre tendría dificultades en tener buenas relaciones. Entonces Caín dijo: grande es mi pecado para ser soportado. Pero tenía miedo que cualquiera que le encontrara trataría de matarle. No obstante, Dios puso una señal sobre Caín para que no le matara cualquiera que le hallare. Amén. Trágicamente, como en la época de Adán y Eva, Dios nunca tuvo el propósito de que ocurriera esa separación. La lección enseñada por Adán, Eva y sus hijos nos hablan hoy con toda claridad. El pecado destruye las relaciones entre las personas y Dios. En Salmo 51 encontramos la historia del rey David. Él cometió un horrible, odioso y perjudicado pecado, a pesar de ser hijo de Dios. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido un pecado tan abominable, terrible y despreciable. Lo que nosotros podemos ver, que si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. Amén. Graves consecuencias. Aquí enumeramos algunas de las más trágicas consecuencias que nosotros como cristianos podemos llegar a sufrir si no estamos apercibidos. Cuando el pecado toca la puerta de nuestro corazón. En primer lugar, el pecado ensucia el alma. Aquí David está orando: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame. Pero él es un rey que viste de túnicas reales, duerme en cama de seda, se baña en tina de mármol con jabón perfumado, pero aún así se siente sucio. El alma es una parte de nuestro hombre interior, aquella parte de nuestro ser donde reside la moralidad, es decir, donde definimos lo bueno y lo malo. El rey David es culpable de asesinato y adulterio. Tomó la mujer de su prójimo y mandó a matar a su marido. Siendo que David tiene una relación cercana con Dios, se supondría dos cosas. Primera, amén. Mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca han sido limpiados de sus pecados porque no hay arrepentimiento en su corazón, porque eso vive cargando una culpabilidad y no pueden ser santificados porque aún vive el viejo hombre. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabía si usted es hijo de Dios y peca se sentirá espiritualmente sucio? Y si no se siente sucio, necesita preguntarse si ha llegado a ser salvo. Ninguna persona ha dicho alguna vez: me siento afligido porque estoy sucio. El Hijo de Dios se da cuenta de que está sucio cuando peca. Amén. Alguna persona piensa que conforme su naturaleza o leer la Biblia pueden agradar a Dios sin abordarse eterna. Desconocemos el verdadero proceso de Dios, de medio del cual todos sí nos trabajamos. Amén. Gloria a Dios.
Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios, el cual nos guía a nuestro caminar con fin de poder agradar al que por su gracia y en su infinita misericordia nos lavó de pecados. Amén. Gloria a Dios. El pecado domina la mente. En versículo 3 David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Piensa en la expresión: mis pecados siempre están delante de mí. Día y noche, todo lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia. Una prueba para ver si usted es salvo no es saber si puedes pecar. Es saber si puedes pecar y simplemente ignorarlo, olvidarlo. Si usted es Hijo de Dios, el Espíritu Santo no permitirá a usted ignorarlo ni olvidarlo. El Espíritu Santo pondrá su dedo en la llaga y hará presión. David dijo: mis pecados siempre están delante de mí. El pecado cometido dominaba su mente. Amén. Pero cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Si usted es hijo de Dios y ha pecado, debe sentirse así. Quiero decirle esto: si usted puede pecar sin sentirse sucio y mugriento espiritualmente, necesita preguntarse si alguna vez ha llegado a ser salvo. Si sabe del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que invoca para el perdón de pecado y santificación. Amén. Hay dos tipos de herida que pueden llegar al alma humana. Una es la culpa, la otra la tristeza. La tristeza es una herida limpia y la culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y sigue así sin detenerse hasta que sea limpiada. Por eso David oró. Amén. Como David amaba a Dios, su corazón estaba roto. Por eso digo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Cuando una persona quiere cometer adulterio, a veces planea una cita clandestina, algún encuentro confidencial en algún lugar oculto, pero David cayó en la cuenta y Dios me estaba mirando. Tus ojos vieron lo que hice. Oh Dios, Dios mío, Dios, el Dios que amo, Señor, he pecado contra ti. No solo he quebrantado tu ley, sino que he roto tu corazón. Amén. Un hombre no salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace. Un hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que le asusta a un esclavo cuando desobedece? El látigo. Pero cuando un hijo desobedece, es lastimado por el desagravio que le causa a su padre. Si usted ama a Dios, puede saber que es salvo cuando es el pecado y no el castigo lo que carga en su conciencia. David posiblemente pensó: mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, no solo ha dominado mi mente, ha deshonrado a mi Dios. Dios, he pecado contra ti. Amén. El pecado deprime el corazón. En el versículo 8 de este salmo, David habla sobre las consecuencias de su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que es quebrantado. Esta deprimida no tiene alegría, no tiene gozo. Parecía emocionante mientras lo hacía, mientras estaba cometiendo el pecado. Pero la Biblia dice: sabroso es al hombre el pan, mal adquirido, pero cuando ha llenado su boca, se convertirá en cascajo. Proverbios 20:17. David había perdido su gozo. Mira el versículo 12. Devuélvame el gozo de tu salvación. No dice: Señor, restaura mi salvación, porque la tenía, pero había perdido el gozo de tenerla. Lo que estamos diciendo con esto es que el gozo debe estar constante dentro de la iglesia, sin importar lo que cualquier otra persona haga. La felicidad depende de lo que pasa, pero el gozo viene del cielo. Amén. Jesús fue un hombre, Él lloró, no estuvo feliz todo el tiempo, pero estaba lleno de gozo al enfrentar la cruz. Habló con sus discípulos y les dijo, habló con sus discípulos y les dijo, gloria a Dios. Jesús fue un hombre, Él lloró, no estuvo feliz todo el tiempo,
pero estaba lleno de gozo al enfrentar la cruz. Habló con sus discípulos y les dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Enfrentaba el Calvario cruel, pero estaba lleno de gozo. No es de extrañar que Pablo pudiera escribir desde una atroz prisión este mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. La felicidad del Señor es constante y es permanente. La felicidad es... Gloria a Dios. La felicidad es como un termostato que controla las circunstancias. El gozo es como un termómetro que registra las circunstancias. Cuando la felicidad se va, el gozo se vuelve lo más importante. Y a veces Dios le da gozo, no para quitar el dolor, sino para ayudarle a soportarlo. Y en medio del insoportable dolor puede haber un gozo sobrenatural. Amén. Ciertamente el pecado degenera el espíritu. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. El espíritu de David estaba amargado y estropeado. Las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables, abusivas y difíciles de tratar. Algunas de las personas más irritables que usted haya conocido en la vida son cristianos sin comunión espiritual. Tienen un espíritu amargado y de nada les agrada. En una iglesia, esas personas empiezan a tener un espíritu crítico. En toda iglesia hay suficiente persona o cosa para criticar. Si usted se enfoca en eso, simplemente mire a su alrededor. Cuando la gente está recibiendo en pecado, deja de poner la mirada en el Señor y empieza a ponerla en los errores de aquellos por quienes Jesús murió. Amén. Las personas que no están en comunión con Dios son rápidas para encontrar las fallas de los demás. Aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye el testimonio. Amén. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo realmente se enferme. Vea de nuevo el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Y David está diciendo algo como: Dios me está suprimiendo. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos que has roto se puedan regocijar. A veces tenemos la idea de que si pecamos Dios sencillamente nos va a expulsar. Oh no, Él no nos echa fuera, pero sí nos oprime con más fuerza. Dios estaba ejerciendo presión sobre David y por eso David expresa estas palabras ante el Señor. En 1 Corintios 11:30 Pablo exhorta a los corintios por haber actuado irreverentemente en la cena del Señor. Él dice: por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. El pecado enferma el cuerpo, el corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. La Biblia dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Esta es una de las peores cosas que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios por causa del pecado. Según vemos Salmos capítulo 51, verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con gozo cantará mi lengua tu justicia. Según vemos el verso 15, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados. Su testimonio había sido destruido por causa del pecado y la alabanza se había secado. Ahora bien, queda preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano? Domina la mente, ensucia el alma, corrompe el corazón, deshonra a Dios y últimamente corrompe el testimonio. Amén. Y es que el reconocimiento de la culpa propia
es una insufrible tortura para la conciencia. Y esto lo podemos ver en la vida del rey David. Después de haber cometido dos grandes pecados, trató de ocultarlo, decisión que a la larga solo trajo culpabilidad, pues el reconocimiento del pecado es apartarse de él, porque Dios es un Dios santo y justo y ha de condenar al pecado, pero también porque es un Dios misericordioso, ha dado la oportunidad al hombre para que se arrepienta. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. También el escritor a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 15 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues para que la bendición de Dios pueda caer sobre nuestra vida, porque es ahí donde el hombre puede encontrar lo que su alma necesita. También el apóstol Pablo, sabiendo que su ayuda venía del Dios del cielo, en su capítulo 8 de los Romanos, en el verso 37, él escribe a la iglesia diciendo: porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos llamó y nos justificó, por lo cual estamos seguros que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos van a poder separar del amor de Cristo. Iglesia del Señor, este es un llamado de parte de Dios a la iglesia a un arrepentimiento verdadero, para que la bendición de Dios pueda caer sobre su pueblo. Amén. Conclusión: la profecía de Génesis 3:15 haya su cumplimiento en Jesucristo y en la cruz. Pablo describió gráficamente el efecto del pecado en Romanos capítulo 5, versículo 12, como el veneno que entra en el cuerpo mediante el sencillo acto de ingerir. El pecado entró en la raza humana mediante la transgresión de Adán y Eva, y como el veneno que se disemina para matar, así el pecado impregnó a la raza humana. Resultados del pecado, la muerte, afectan a toda la humanidad, porque somos pecadores por naturaleza y por decisión propia. El efecto del pecado es universal y trágico, pero en el versículo 18 da esperanza. Así como el pecado hizo trágicas consecuencias, entraron en la raza humana mediante la transgresión de un hombre que dio la solución para el pecado mediante la justicia de uno. Esto se refiere a Cristo, cuyo sacrificio pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. El efecto del pecado es espantoso. El pecado destruye nuestra relación con Dios, pero el efecto del sacrificio de Cristo por nuestro pecado es aún más poderoso, porque cuando un pecador acepta a Cristo como Salvador y experimenta la gracia y la misericordia de Dios, termina el efecto del pecado. En lugar de la muerte, el pecador experimenta su vida en un sentido más pleno. En un sentido más pleno, Cristo ha destruido el poder del pecado. Cristo ha destruido el poder del pecado. El mundo da constantes testimonios del efecto del pecado. Los titulares de los periódicos que hablan de sufrimiento, sufrimiento humano, es un constante recordatorio de que el efecto del pecado sigue gobernando a la humanidad. Nuestra vida ha sido afectada por el pecado. No podemos escapar a esa realidad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos dio la victoria sobre el poder del pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre ante todo toda fuerza del enemigo que se levanta y procura evitar nuestro crecimiento espiritual. La muerte en el madero es lo que pudo quitar la barrera de separación que había entre Dios y el hombre.
clave para mantener la victoria que Jesucristo obtuvo a favor de nosotros. Es no dando lugar al pecado. Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, ni obedezcáis a la concupiscencia, ni pongáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentad a vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cristiano que vive en Cristo ha quedado libertado del pecado. El mismo apóstol Pablo dice a la iglesia, gracias sean dadas a Dios, que aunque eras esclavos del pecado y habéis recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Ahora pues, gracias al triunfo de Jesucristo sobre el poder del pecado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado y de la muerte. Por eso, amada iglesia, ahora podemos glorificar a Dios y al Padre, nuestro Señor Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que nos amó y nos libró de nuestros pecados, y con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A su Padre sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es para nosotros la Sociedad de Jóvenes Emanuel de la iglesia de Westbury, donde pastorea nuestro querido pastor Roberto Hernández. Nos ha sido un privilegio presentar este tema, y las sociedades jóvenes los despedimos con un Dios le bendiga. Las obras que hace Jesús, ningún otro las puede hacer. Rescata al hombre pecador y cambia todo su ser. Le brinda paz y lo libra del engaño con su verdad, le da su compañía en la soledad, lo declara libre de condenación. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. No hay Dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro igual, estando muertos en pecado, nos dio la vida y vida eterna. Si tú quieres conocer a ese Cristo de poder, entrégale tu corazón y verás lo que puede hacer. A los demonios puede sujetar, a los enfermos puede sanar, al que está caído puede levantar, a los muertos